Capítulo 11. Jude había tardado más tiempo del previsto en localizar a la feligresa desaparecida de Javier, Gloria. Su compañera, con su brillante mente, había realizado la mayoría del trabajo de investigación cibernético, rastreando el número de teléfono y atravesando niveles de seguridad para descubrir la dirección a la que correspondía. No hay actividad en sus tarjetas de crédito durante los últimos 4 días. Le había dicho Brenda. La preocupación era una oscura sombra en sus ojos cuando le dio la información. Y parece que ha abandonado su apartamento de alquiler. Puede que ni siquiera esté allí. En esos momentos, en la escalofriante quietud de la noche, Jude forzó una de las sencillas cerraduras del antiguo apartamento de Gloria y se coló dentro. Si había alguien en la vivienda, se teletransportaría antes de que les viera, pero solo percibía la fría soledad de un lugar en el que hacía días que no había vida. Utilizó una delgada linterna, que apuntó hacia abajo, y registró ambas habitaciones. El mobiliario seguía ahí, pero a juzgar por su aspecto, podría estar incluido en el apartamento. No había ropa en el armario, artículos de tocador en el cuarto de baño, ni comida en la cocina. Y más relevante aún, el apartamento estaba limpio. Muy limpio. La clase de limpieza que significa que alguien había dejado de existir. Gloria estaba muerta. El instinto le decía que alguien, casi con toda seguridad perteneciente a la superestructura del Consejo, había enviado un equipo de limpieza para garantizar que no quedaba ni rastro de la mujer que se había encontrado a sí misma en la iglesia de Javier. Pero Jude no iba a darle al sacerdote esa información hasta que estuviera seguro, porque había una mínima posibilidad de que hubieran sometido a rehabilitación a Gloria. Un destino peor que la muerte. Decidió utilizar los contactos de los Snowdancer cuando rompiera el día. Se concentró en la imagen del dormitorio que compartía con su compañera y acto seguido estaba en casa. Vestida con un picardías de satén rosa oscuro y encaje blanco, Brenna permanecía acurrucada en su lado del futón. Siempre hacía eso cuando no se aliaba con ella, como si le abrazara con fuerza aún mientras dormía. Se despojó de la ropa con una silenciosa fluidez, fruto de toda una vida de adiestramiento, y se tumbó a su lado, apoyándose en un brazo al instante e inclinándose para depositar un beso en la sedosa y tibia curva de su cuello. Ella se estremeció y su cuerpo se relajó, dejando su posición acurrucada para volverse hacia él y acercar las manos y posarlas sobre sus pectorales. «Jude», murmuró adormilado, a modo de bienvenida. Su loba era aparente en el brillo que vio a través de sus párpados entreabiertos. Reclamando sus labios, bajó la mano sobre su precioso camisón hasta que encontró piel. Luego se regodeó en el placer que pareció tornarse aún más profundo, aún más intenso. Hubo un tiempo en que no había sido capaz de tocarla sin causarse dolor a sí mismo. En la actualidad, solo sufría cuando no la tocaba. Aunque el día amaneció claro y despejado, con el sol prometiendo dar un buen espectáculo, Índigo estaba de mal humor y sabía muy bien que debía controlarse. Esos pobres adolescentes que deambulaban por la zona blanca no tenían la culpa de que Drew fuera un imbécil que lo había cambiado todo entre ellos con un estúpido juego para conseguir sexo, empeorando las cosas después al negarse a afrontarlo. Doblegando su irritabilidad, ayudó a una de las jóvenes a ajustarse los tirantes de su pequeña mochila. ¿Te hace ilusión lo de hoy, Silvia? La chica tragó saliva, ruborizándose bajo su tez del color del café. No soy fuerte como tú, repuso con voz vacilante. Y eso era un problema aún mayor, pensó Índigo, que los problemas de control de los machos dominantes. Escúchame, le dijo, ahuecando la mano sobre la mejilla de la chica, sintiendo la suavidad de la juventud contra su palma callosa. Los soldados somos la fuerza, el músculo. Las mujeres maternales como tú, sois el verdadero corazón del clan. Sois el pegamento que nos mantiene unidos. Por lo que a mí respecta, sois la parte más fuerte de los Snowdancer. Silvia parpadeó con aquellas largas y sedosas pestañas, inclinando la cabeza para buscar el tacto de Índigo. Mi madre decía...
Eres estupendo oírtelo a ti. Índigo esbozó una sonrisa. La abrazó y juntas fueron a unirse con el resto del grupo. 12 chicos con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años. Tan solo era necesario dedicarles un poco más de atención para devolverlos al buen camino. ¿Estáis todos listos? Los chicos asintieron con la cabeza. Creía que iba a venir Drew, dijo un joven delgado con una espesa mata de pelo castaño claro y una voz demasiado profunda para su flacucho cuerpo. Sería perfecta cuando los hombros de Brace ensanchasen, pero en esos momentos solía hacer que se sonrojara cada vez que hablaba. Puede alcanzarnos. Vale, a lo mejor no había superado el mal humor. Seguidme. Impuso un ritmo constante, no tan lento para que se aburrieran, ni tan veloz como para que no pudieran seguirlo, y los llevó a una zona extraordinaria de las montañas, de una belleza tan exquisita que podía pararte el corazón, pero que incluso el clan raras veces visitaba, porque su acceso era más difícil que en otros muchos y bellísimos puntos. Sin embargo, en esos momentos tenía la ventaja de estar despejada casi por completo de nieve, en tanto que las incomparables zonas del sector sur de la sierra seguían cubiertas de un manto blanco. Se detuvieron a tomar un tentempié a media mañana. No había ni rastro de Drew. Si la dejaba sola todo el fin de semana, le despellejaría el trasero. Vamos, dijo, esperando que su cabreo interior no saliera a la luz. Ni siquiera hemos recorrido la mitad del camino. Hubo numerosos quejidos de dolor, pero sabía que eran fingidos. Había sentido su euforia mientras ponían a prueba sus cuerpos, mientras se soltaban lo suficiente como para hablarle, para hacerle preguntas. Así que aumentó la velocidad sabiendo que podían soportarlo, que se sentirían orgullosos de ello. Pero estaban exhaustos cuando atravesaron el borde de una montaña y se aproximaron al punto en el que tenían intención de hacer un descanso para comer. Y descubrieron que en el llano había un enorme mantel dispuesto con fruta, bebidas, sándwich, tarta y, como era natural, patatas fritas. Pero la comida no era lo único que los esperaba. Drew hizo una reverencia con una pequeña toalla doblada sobre el brazo de forma teatral. Bienvenidos a mi cocina. A Índigo se le encogió el estómago, a causa de la sorpresa de verle cara a cara después de haberle destripado en su cabeza durante la mayor parte del trayecto. Los jóvenes no tuvieron tales reparos. Entre vítores, se abalanzaron sobre el festín como si ninguno de ellos se hubiera puesto las botas de barritas energéticas y fruta deshidratada hacía solo un par de horas. Drew esquivó al hambriento enjambre y fue hacia ella. He extendido un mantel para ti allí. Supuse que te vendría bien un descanso. Su loba desconfiaba de la atención de Drew después de la reciente incomodidad entre ellos. O tal vez aquello fuera parte de su política de finjamos que no pasa nada. Pensó con un gruñido silencioso. ¿Es esta la razón de que me hayas abandonado con 12 adolescentes? Cruzó los brazos, negándose a sucumbir al impulso de atusarle el pelo que el viento le había alborotado. Eso era algo que habría podido hacer antes, cuando era un amigo de confianza. Drew levantó una mano y se tiró de una oreja. Pueden oírnos. Echando un vistazo por encima del hombro de Drew, vio que los chicos estaban ocupados con la comida, pero tenía razón. Así que no discutió cuando le instó a que le siguiera brevemente, pendiente abajo hasta un pequeño saliente de la tierra, oculto de la vista de los demás y donde no podían oírles. El mantel de picnic que aguardaba allí era más pequeño, de rayas azules y blancas, y se encontraba moteado por la luz del sol. Había una cesta plegable a un lado, en tanto que sobre el mantel había pequeños platos con bayas maduras, pollo en lonchas, esponjoso pan, lo que parecía ser una ensalada, y 2 botellas de agua que centelleaban bajo el sol. A la loba de Índigo le agradaba la idea de la comida, pero ni ella ni su animal pensaban dejar que Drew se fuera de rositas. Estoy esperando una respuesta. Sabía que podías manejar a los jóvenes. Sus palabras eran sencillas, sin doble sentido aparente,
y pensé que sería mejor correr hasta aquí y examinar el camino por si acaso la tormenta había provocado algún desprendimiento. Por lo que sé, no ha habido nadie aquí desde entonces. Joder, tendría que habérsele ocurrido eso a ella. Deberías habérmelo dicho. Te dejé un mensaje en el móvil. Frunciendo el ceño, Índigo sacó su teléfono móvil del bolsillo. Joder. Se me olvidó cargar. Todavía furiosa, aunque era irracional, y no tenía nada que ver con los actos de Drew de ese día, se libró de la mochila y se sentó sobre el mantel de picnic. Drew se sentó en silencio mientras Índigo preparaba un sándwich para Elia y luego otro para él. El aire ahí arriba era vigorizante, fresco y en cierto modo liberador. Sintió que sus hombros se relajaban, que sus emociones se suavizaban a pesar de ser muy consciente, casi de manera incómoda, del lobo macho que estaba sentado al otro lado del mantel. Cuando él trató de coger la cesta, Índigo sintió la suficiente curiosidad como para mirar. ¿Qué más tienes? Una sonrisa iluminó sus ojos hasta que adquirieron un tono cegador, haciéndole inspirar con brusquedad. No era obstinada sin razón. Era capaz de reconocer que Drew siempre había tenido un don. Siempre lo había utilizado para hacerla sonreír antes, pero ese día no estaba preparada para dejar que la cautivara. Entonces él abrió la caja de dulces que tenía en la mano, descubriendo una porción de tarta de queso de Nueva York. Ya que te fastidié la experiencia con la otra. La dejó sobre el mantel en medio de los dos, colocó varias bayas frescas encima y la empujó hacia ella. Es toda para ti. El corazón de Índigo amenazaba con derretirse, pero se mantuvo firme. Claro que parecía apesadumbrado, pero le conocía demasiado como para tragarse eso. Gracias. Cogió la tarta, tomó un trozo con el tenedor y se lo comió, observando a Drew mientras recogía el resto de las cosas y cambiaba la cesta de sitio para poder arrimarse a ella. Cuidadito, barbulló. Lo siento. Le miró sorprendida y vio que aquellos risueños ojos se habían vuelto serios y penetrantes. ¿Qué sientes? Su loba tenía que estar segura. A ninguna de sus dos partes le gustaban las medias tintas. ¿Cómo actué la otra noche? Esbozó una sonrisa contrita. Tú tenías razón. Tenía un subidón de adrenalina. Debería haberme quedado frito en vez de entrarte a ti. La desconfianza corría por sus venas. Había algo que no decía, pensó, pero era incapaz de dar con ello. ¿Por qué no me has dicho eso antes? Quería hacerlo bien. Y tú estabas demasiado cabreada como para atender a razones. Sí, reconoció. Lo había estado. La sensación de traición había sido, ya podía admitirlo, desproporcionada con respecto a lo que él había hecho en realidad, salvo que se trataba de él, un lobo en quien había depositado toda su confianza. Drew le empujó el hombro con el suyo al ver que ella guardaba silencio. Detesto que ahora me preocupe tocarte, le dijo, y sé que es culpa mía. Hizo una pausa. Indy, vamos. ¿Sabes lo temprano que he tenido que levantarme para conseguirte esa tarta de queso? Sus grandes ojos azules parecían tan inocentes como los de un lobato recién nacido. Sabía que la mitad era fingido, pero a su loba le gustaba jugar. Siempre le había gustado. Y se había disculpado, sin rodeos, sin reservas. La mayoría de los lobos dominantes, estaba muy claro que Drew era un dominante, por mucho que hubiera inducido a la gente a pensar lo contrario, tenían problemas con la expresión lo siento, aunque estuvieran del todo equivocados. Quizá no había estado evitándola porque estuviera enfurruñado, decidió. Quizá había estado tratando de encontrar la forma de disculparse. Siendo también una dominante, comprendía bien lo duro que eso había tenido que resultar. De modo que tomó otro trozo de tarta y se lo acercó a la boca a Drew. Él aceptó con una sonrisa. Luego le acarició el cuello con la nariz y la loba de Índigo lo permitió. Lo agradeció.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que también ella había detestado no poder tocar a Drew. Andrew cerró el puño sobre el mantel detrás de Índigo, aspirando su aroma salvaje y férreo en los pulmones. Su lobo lo necesitaba con desesperación, de modo que se revolcó en él como si estuviera ebrio, incapaz de alienarse. Al ver que ella no lo apartaba, se permitió deleitarse con el sedoso calor de su piel durante otro valioso e insoportable segundo antes de levantar la cabeza. Ella le ofreció otro trozo de tarta. Exhalando un suspiro, Drew levantó la mano. No, te he dicho que era todo para ti. Una sonrisa se dibujó en los labios de Índigo. Eres terrible. Ya lo sabes. Acercó el tenedor a su boca. Andrew la entreabrió, dejando que le diera de comer. Aquel gesto íntimo hizo que su lobo deseara ponerse a cantar con vibrante placer. Por eso me quieres. Elia meneó la cabeza, pero sus labios se curvaron hacia arriba y la risa brillaba en sus ojos. ¿Cómo te aguantaba Riley cuando eras pequeño? Ya conoces a Riley. No hay nada que le fastidie. Salvo Mercy, pensó Andy. Su hermano, el muro, había caído. Y también lo haría la inteligente y obstinada Indy. Si hacía alguna estupidez no me gritaba ni me gruñía. Se limitaba a arrojarme al agua. Dejaba que me sacudiera el agua y lo repetía hasta que recibía el mensaje. Índigo soltó una risita y eso hizo que el lobo de Andrew se quedara inmóvil, ladeando la cabeza. El sonido de su felicidad. Sí, haría lo que fuera por eso. Es una lástima que seas demasiado grande ya para arrojarte al lago. Andrew se tendió sobre el mantel con la cabeza apoyada sobre sus brazos, y levantó la mirada hacia las hojas recortadas contra el cielo azul. Era increíblemente hermoso, aunque no consiguió captar su atención. El aroma de índigo, su tibieza tan cerca de él, su cadera rozando la suya, le llegaba al alma. Ah, no te creas, replicó, manteniendo la ligereza porque no quería espantarla de nuevo. Lo hizo hace unas cuantas semanas. Prácticamente vio a la loba de Índigo levantar las orejas. Elia se retorció para dejar la caja vacía junto a la cesta de picnic y luego puso una mano sobre su pecho y le empujó con suavidad. Cuenta, le dijo. Su contacto hizo que el aire se le atascara en la garganta, amenazando con privarle de las palabras, de robarle el alma. Índigo le empujó otra vez al ver que él no respondía. Ya sabes que me enteraré. Contento con que Elia hubiera malinterpretado su silencio, le sacó la lengua. Solo le dije que debería afeitarse. Índigo se arrimó hasta que su nariz casi tocaba la de él, y entrecerró los ojos. Ajá. ¿Qué parte le sugeriste que se afeitara?